Señor, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra y nos desafíes, Señor, y nos lleves a más, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, sujetamos, Señor, que todo espíritu se sujete a tu palabra, Señor, en esta hora, que no haya distracciones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente. Abrimos nuestra Biblia, escuchamos ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículos 2 y 13, dos versículos nomás. Ahí. Decía el apóstol Pablo en su carta a Filipenses, en el Filipenses 3, 12 al 14, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero una cosa hago, decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me miro hacia adelante, prosigo hacia adelante. ¿Todos recuerdan qué fecha patria es el día de hoy? No. Y a veces tenemos una discusión en casa que me dicen mis hijos: ¿para qué me va a servir eso, papá? ¿Para qué me va a servir eso? Hoy celebramos 199 años de la declaratoria de la independencia de nuestro país, que fue allí en la Piedra Alta, supuestamente, ahí de la Florida, ¿verdad? Pero, que si yo le digo qué noche se festejó ayer en Uruguay, todo el mundo me va a saber y decir, ¿sí o no? La noche de la nostalgia, ¿verdad? Todo el mundo sabe que el 24 de agosto se celebra aquí en Uruguay la noche de la nostalgia. Una noche en que la gente sale a recordar sus viejas épocas, Señor. Sale ahí a recordar, ¿verdad? Muchos se visten de acorde, se peinan acorde y se peinan igual, van ahí a recordar la música de antes, ¿verdad? Recordar las mejores épocas, decimos uno, ¿no? Lo que ya estamos ahí un poquito añorando. Y cuando hablamos de nostalgia, ¿usted sabe bien lo que significa nostalgia? Recuerdo. Sí, no es simplemente un recuerdo, sino que es un sentimiento de tristeza por un recuerdo que ahora ya no está, por algo que pasó, por algo que ya no va a volver, como por ejemplo la juventud. Se nos fue la juventud y ya no va a volver, ¿verdad? Y miramos a veces con envidia a David, que está comenzando ahí su vida, ¿verdad? Joven, que tiene todo el futuro por delante, y decimos, ¡guau! Ojalá tuviera la edad de David, pero con la sabiduría y experiencia que tenemos hoy en día, pues claro, nos sería mejor. Pero bueno, son nostalgias, son tiempos, ¿verdad?, que pasaron y que no volverán. Y ahora bien, el ser humano es muy de la nostalgia, es muy de la nostalgia. El uruguayo más todavía, ¿verdad? Y más nos ponemos muchas veces nostálgicos si nuestro presente, por ejemplo, actual, no es tan bueno como en aquella época que recordamos. Y ahí nos ponemos más nostalgiosos, ¿verdad? Más añorando ese tema del pasado. Por ejemplo, por años, ¿verdad? Yo, que soy futbolero y me gusta el fútbol, me crié escuchando y diciéndome de mis padres que en el 50 fuimos campeón del mundo, ¿no? Y añorando esa mejor época del fútbol y bueno, de la Libertadores. Ahora hace años, ¿verdad?, que un equipo uruguayo no gana. Gracias a Dios pude ver a Peñarol salir campeón de América y gritar ahí, recuerdo, y me pongo nostálgico a veces de que quisiera volver a gritar, pero añoro que vuelva. La nostalgia es un sentimiento de tristeza porque pensamos que eso no va a volver. Y por años hablábamos del 50 que seríamos campeones, pero como Uruguay, la asociación, como el fútbol en sí, no hacía nada para cambiar, ¿verdad?, y ayudar a que el fútbol pudiera volver a salir campeón del mundo. Porque hoy vemos los clubes como están y todo ese tema, ¿no? Que no viene al caso. Por ejemplo, también hay muchos que recuerdan la economía de Uruguay. Porque en algunas décadas Uruguay llegó a ser la Suiza de América, ¿verdad? Que era importante, acá había una economía pudiente, una economía que era próspera, ¿verdad? Uruguay fue muy próspero ahí. Pero pasó. Y ese pensamiento nostálgico de recordar las viejas épocas ahí, a veces se mete en nosotros los cristianos. Y no hay que esté mal que estemos recordando como hoy estábamos cantando los coritos que cantábamos en la iglesia, y ahí nos avivamos, y ahí Blanca se despertó y empezó a cantar de victoria en el nombre de Jesús, ¿verdad? No es que esté mal. El problema está cuando nos anclamos en el pasado.
cuando nos aferramos a ese pasado, añorando, ¿verdad?, que se fue, y nos frustramos por ese presente que tenemos. Recordábamos, por ejemplo, los tiempos en donde Dios nos bendecía en gran manera, ¿verdad? Recordábamos los tiempos en los cuales orábamos y el Señor respondía, ¿verdad?, seguidamente. Yo me crié en el camino del Señor, yo más o menos hace unos 20 y algo de años, 22 años, va a ser en noviembre, que conocí al Señor. Y comencé, ¿verdad?, conociendo al Señor ahí, y escuchaba las anécdotas que otros contaban, que creo que fue para allá por la década del 70, más bien, si mal no recuerdo, que había un pastor argentino, que es el padre de Salvador Mairena, Roberto Mairena, que está ahí en la iglesia samaritana, que dicen que hacían las campañas el hombre y eran impresionantes los milagros que Dios hacía a través de esa persona. Tal es así que en la campaña afuera, ¿verdad?, en el interior de Uruguay se decía, si estabas enfermo, anda que te cure Salvador, anda que te cure Mairena, decía. ¿Por qué? Porque era tal el movimiento que había en el Señor ahí en esa época, ¿verdad? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Dios cambió? ¿Que se dejó de hacer milagros, verdad? No, no es que, de ninguna manera, no es que cambió el Señor. Nosotros somos los que nos fuimos quedando anclados en el pasado, que era bueno, sí, ¿verdad? Pero ignorando que Dios tiene algo nuevo y algo mejor para nosotros por delante. Y Dios, como sabe que podemos ponernos nostálgicos ahí, porque no está bueno salir al cachengue, ¿verdad?, ahí de vez en cuando recordar, pero ya cuando vivís anclado, vivís frustrado en el pasado, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué en esta época no es como allá? Y ojalá fuera como en el 50, ojalá fuera como en el 70, ¿por qué no es como antes? ¿Verdad? Nos frustramos, ¿verdad? Por eso Dios sabe que muchas veces nos ponemos así. Y Él nos sabía que nos dice en varios pasajes que no miremos atrás, sino que miremos hacia adelante, que caminemos hacia adelante. En Isaías 43, 18 y 19, el Señor les dice a su pueblo, no te acuerdes de las cosas pasadas porque yo hago cosas nuevas. Y pronto va a salir a la luz, les dice a su pueblo, para que no se recordaran las cosas pasadas, que no estén mirando siempre el pasado, sino que miraran hacia adelante, que Dios estaba haciendo algo nuevo, les decía a su pueblo, y que lo iban a ver. Y ahora en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo también les dice a los filipenses que él ponía su mirada hacia adelante, que él se olvidaba de lo que estaba atrás y que ponía su mirada en Cristo, ¿verdad? Pablo se olvidaba de su pasado y seguía hacia la meta, seguía hacia el propósito que Dios tenía para él. Él no se aferraba a su mejor época, porque si hay alguien que podía estar nostálgico en ese momento era él, porque Pablo cuando está escribiendo esta carta está preso. Y preso en esa época no es como ahora estamos presos, no que podemos ir comunicarse seguidamente, no, sino que era bastante complicada la cosa en ese tiempo. Él estaba preso, y no por malhechor, sino por predicar el Evangelio. Estaba preso. O sea que él podía haberse puesto nostálgico, ¿verdad? Y recordar y decir, ay, cómo el Señor me usaba antes. Me recuerdo el primer viaje misionero ahí que hicimos junto a Sila, ahí, y las tormentas que se daban ahí. Y de repente nos apedreaban, porque dice la Biblia que a Pablo lo apedreaban, ¿verdad? Y pensaban que estaba muerto y lo sacaban para afuera. Él podía haberse puesto nostálgico. Sin embargo, no. Él estaba preso y no se aferró a eso. Él dice que se olvidaba del pasado, pero se aferraba, ponía su mirada hacia adelante, hacia lo que Cristo tenía por él. No se lamentaba recordando, como le decía, esos viajes, cómo Dios lo usaba liberando las vidas, ¿verdad?, sanando enfermos, gente que se convertía, ¿verdad?, sino que él se olvidaba de lo pasado, sea bueno o sea malo. Porque a veces también estamos aferrados a un pasado malo en nuestra vida y no lo soltamos, ¿verdad? Y no avanzamos hacia lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Pablo se olvidaba de las pedreas que le daban, de cómo lo insultaban, de cómo los latigazos que le dieron y de las campañas gloriosas que hacía. Se olvidaba de todo eso y seguía hacia adelante. Por eso es que en este tiempo tenemos que olvidar lo viejo y aferrarnos a lo nuevo. No nos vamos a olvidar de Marta, no nos vamos a olvidar de Lindo, sino olvidándonos de las cosas pasadas, de las cosas viejas y mirando siempre hacia adelante. ¿Y sabes por qué? Porque lo viejo, el pasado nuestro, no va a entrar en lo nuevo de Dios. No va a entrar. Dios tiene grandes cosas para nosotros, tiene cosas nuevas y grandes, pero el pasado, nuestro pasado, no entra en lo nuevo de Dios. Por ejemplo, el viejo Egipto no entra. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, antes de entrar en la tierra prometida, los hace estar un año ahí parado, acampando en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, donde les da las tablas de ley. ¿Para qué? Para que ellos ahí aprendieran a cómo adorar
al Señor, porque Egipto, de la manera que Egipto adoraba a sus dioses paganos, ellos no podían adorar a un Dios santo. Entonces les tiene ahí pronto enseñándole, les decía todo lo que debían de hacer, de cómo se debían comportar, ¿verdad? De cómo debían ser con sus hermanos, cómo debían de ser con el servicio, de cómo debían adorar. Les dio instrucciones ahí para ser una nación santa, porque Israel fue una nación creada por Dios, ¿verdad? Apartada por Dios para ser una nación santa. ¿Y qué pasó? Por causa de la incredulidad, pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque la incredulidad tampoco podía entrar en la tierra prometida. Esa incredulidad que traían de Egipto no iba a poder entrar. Y dice la Biblia que toda esa generación que salió de Egipto se perdió en el desierto. No entró en la tierra prometida, salvo 2 personas, Josué y Caleb. Dios nos saca de la esclavitud del pecado para darnos libertad. Dios nos sacó de ese lugar, nos trajo a la libertad en Cristo Jesús. Las cadenas del pasado no tienen parte en lo nuevo de Dios. Las cadenas que antes que éramos esclavos, que estábamos atados a los vicios, ¿verdad? A las cosas del mundo, no entran en la tierra prometida, no entran en lo nuevo de parte de Dios. Mi vieja vida no puede entrar en lo nuevo que viene de parte de Dios. No puede entrar mi vieja vida, mi vieja costumbre, mi vieja manera de ser, de vivir, no entran en lo nuevo de Dios. Nuestro Egipto no entra en el propósito de Dios. ¿Y cuál es nuestro Egipto? Nuestra vieja vida. En Cristo Jesús todo es hecho nuevo. Amén. Dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Dice la Biblia que si antes robaba, ¿qué tengo que hacer ahora? Trabajar y ganarme el pan, ¿verdad? Con el sudor de mi frente, no con el sudor desde el frente, como hacen algunos, no con nuestro sudor, con nuestra propia fuerza, ganarnos el pan nuestro de cada día. Mucha gente quiere conocer a Dios, pero no quiere cambiar. No quiere cambiar la manera de ser. Queremos seguir siendo como con nuestros vicios, queremos estar viniendo a la iglesia. A veces parecemos la mafia italiana. Que iban a la iglesia todos los domingos, van a la iglesia todos los domingos, ¿verdad? Ofrendan todo, toman ¿cómo es que le llaman ellos? La iglesia católica. Sí, la hostia, la comunión, ¿no? Ahí todos los domingos, todo, pero después salís y te matan un tiro. ¿Verdad? No quieren cambiar. Y a veces nosotros venimos con nuestras viejas costumbres, ¿verdad? A la iglesia, queremos conocer a Dios, queremos que Dios nos cambie, pero queremos seguir haciendo lo que hacíamos, ¿verdad? Queremos seguir fumando, queremos seguir adulterando, queremos seguir haciendo esto, haciendo lo otro, cosas que sabemos que a nuestro Padre Celestial no le agrada. Nuestra vieja vida no entra en lo nuevo de Dios. No seamos de los que nos quedamos en el desierto, conquistemos, avancemos lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Olvidemos el pasado, como decía Pablo, ¿verdad? Olvidando ciertamente el pasado, metiendo hacia adelante. Otra cosa que no entra, que es nuestro Egipto, muchas veces es nuestra manera de pensar de forma negativa. Porque a veces se nos meten los pensamientos negativos en nuestras vidas, ¿verdad? Por años pensábamos que no servíamos para nada ahí. Porque a veces nuestros padres tenían esa mala costumbre, ¿no? De hacíamos algo mal. Yo capaz que algunas veces me escapó. No le pregunten ahí a Samuel porque capaz que en algún momento me deja mal. Trato de que no se me escape, ¿verdad? Porque a veces, yo sé que mis padres lo hacían sin mala intención, pero me mandaba una y enseguida era no servir para nada, no servir para nada. De repente porque te criaste escuchando eso pensamos que no servimos para nada. O de repente porque aprendiste algo, ¿verdad? Y te salió mal. Entonces sí, no sirvo para nada. Y nuestra manera de pensar se forma negativa. Pensamos que por nuestra condición, por ejemplo, había cosas que no podíamos conquistar, había cosas que no podíamos alcanzar. Y no, si yo soy pobre, jamás voy a poder tener una casa propia, yo me iré alquilando. O como dicen algunos por ahí, bueno, viviré a una casita de estos de jubilado, ahí y ya está, total, ahí. Porque se metió eso, se agarró nuestra manera de vivir, ¿verdad? A pensar de forma negativa. Pero con Cristo todo es posible, dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora ya no pensamos como antes estando en Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, se tiene que ir de nuestra mente todo pensamiento negativo que venga ahí sobre nuestras vidas, todo pensamiento de derrota se tiene que ir en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo también le dice en la carta de Efesios que tomen el casco, ¿verdad? Que se pongan el casco ahí cuando venga el enemigo, ¿verdad? A darte esos pensamientos negativos, que no podés, que no servís, que esto y que lo otro.
que se vayan en el nombre de Jesús. Ahora tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, vemos las cosas diferentes, ¿verdad? Porque Cristo está en nosotros. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ya no piense como antes. Pensar como Cristo ahora. Nuestra mente fue renovada al llegar a los pies de Cristo. Ya no tenemos que pensar como pensábamos antes, que no podemos, que esto y que lo otro, que soy blanco, que soy negro, que soy gordo, que soy flaco. No, ahora tenemos la mente de Cristo y podemos alcanzar las cosas porque Dios está con nosotros. Tenemos que pensar positivo, ¿verdad? No pensar negativo, sino pensar bien, pensar lo bueno siempre. Como siempre nos enseñaban allá en los pastores y lo estamos aplicando también, pensar lo bueno de la gente. Pensar lo bueno de la gente. No pensar lo malo. Porque de que pensar lo malo está lleno. ¿No? Pensar lo bueno. Ver lo bueno. Ahí. Ah, pero mirá, este ladrón sí, pero Cristo lo cambia. Mirá, pero este drogadito sí, pero Cristo lo cambia. Pero mirá, este dejó la familia sí, pero Cristo puede restaurar la familia. Pensar lo bueno, pensar como Cristo, ¿verdad? Nuestra manera también que tenemos de cambiar, nuestra manera de ver a Dios también. Antes, en nuestra vieja vida, antes de conocer al Señor, veíamos a Dios como alguien que estaba ahí con el látigo pronto ahí para castigarnos en el momento que nos equivocamos. Ah, viste, equivocaste y ya Dios te castigó. ¿Verdad? O no se nos vino en algún momento eso en nuestra mente cuando se rompió algo. Te enfermaste o se te rompió. Ah, Dios me está castigando, debo haber hecho algo malo. No, Dios no es así. Dios no es así. A veces veíamos a Dios como alguien lejano y Dios está lejano. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no ve mi sufrimiento? ¿Dónde está Dios que no ve lo que me está pasando? Veíamos a Dios como alguien lejano, como alguien difícil de encontrarlo. Sin embargo, dice la Biblia que Dios está cercano a lo que le busca. Que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. ¿Verdad? Dios está cercano a lo que le busca. Es un Padre que siempre nos está esperando con los brazos abiertos para abrazarnos. Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Sí, es verdad que nuestras causas, lo que hacemos, tienen consecuencias. Si hacemos cosas malas, las consecuencias van a ser malas. Pero Dios no está ahí con el látigo, esperando a ver en qué fallaste, a ver en qué mentiste, a ver en qué ocultaste. No, Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos, porque Él es un Padre lleno de misericordia. Si no podemos ver a Dios como un Padre misericordioso, como un Padre perdonador, no podemos entrar en lo nuevo que viene de parte de Dios. Tenemos que aprender a ver a Dios como nuestro Padre. ¿Amén? Como alguien cercano, como alguien íntimo, como alguien que está dispuesto a escucharnos. Jesucristo dice que ya no nos llamará hermanos, sino que nos llamará amigos. Jesucristo es nuestro amigo. Amén. Él es nuestro amigo, Él es el que está al lado nuestro. Simplemente que a veces no lo escuchamos. Porque como amigo a veces nos dice las cosas que necesitamos escuchar y no las que queremos escuchar. Y a veces no lo escuchamos, ¿verdad? Y bueno, vamos con esos amigos ahí de la calle, con esos amigos de la esquina, que eso sí nos dicen lo que queremos escuchar. Y sí, dale, fumate un chasqui, haz lo que quieras, ahí dale penate, que después no pasa nada. Y después, no, Dios es nuestro Padre. Amén. Porque si no lo vemos a Dios como un Padre misericordioso, ¿saben por qué no vamos a poder entrar en lo nuevo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros? Porque a la primera falla que cometamos, porque somos humanos, fallamos y cometemos errores, nos vamos a sentir que no servimos para más nada y nosotros mismos, ¿verdad?, nos castigamos, nos quedamos ahí sucuchados y decimos, no, esto no es lo mío, y nos apartamos. ¿Por qué? Porque vemos a Dios como que está ahí con el látigo, como que no nos va a dar otra oportunidad. Pero en cambio, si lo vemos como un Padre amoroso, como un Padre misericordioso, que dice, está bien, vení, fallaste, yo te perdono, después ya arreglaremos las cosas. Ahora siéntate a la mesa. Tenemos que ver a Dios como ese Dios amoroso que es. Otra cosa que no puede entrar en lo nuevo de Dios es nuestra religiosidad. Y mal o bien somos religiosos, somos personas religiosas. Muchas veces nuestra manera de creer, nuestra religiosidad en la cual hemos aprendido en el camino del Señor, limita que Dios obre en nuestras vidas. Porque pensamos que Dios tiene que obrar así de esta manera, que Dios tiene que obrar así, que Dios tiene que hacer esto, que Dios tiene que hacer lo otro, ¿verdad? La religión, ¿a qué nos lleva? A una rutina. No nos lleva a un encuentro diario con el Señor.
Cuando uno es religioso, que venimos los domingos a la iglesia porque es domingo y hay que venir a la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos los jueves porque es día del jueves, cuando leemos la Biblia porque hay que leer la Biblia, pero no lo hacemos con pasión, no lo hacemos con amor, ¿verdad? No estamos volviendo religiosos. Y la religión no te va a acercar a Dios. No te va a acercar a Dios. A veces pensamos que Dios tiene la obligación de bendecirnos, que no merecemos ser bendecidos. Y Dios nos bendice por amor. Dios nos bendice porque nos ama. Amén. Si bien es cierto que si seguimos su mandamiento seremos bendecidos, porque así lo dice su palabra nos dice, ¿verdad? Primera de José, que si hacemos todas las cosas, ¿verdad? Que dice la ley, harás conforme a todo esto, todo te irá bien, le dice a Josué. Y es una promesa para nosotros. Si bien es cierto que si hacemos su mandamiento, cumplimos su mandamiento, como Él no puede mentir, Él nos bendice. Pero también es cierto que si obedecemos su mandamiento por amor, la bendición es mucho más grande. La bendición es mucho más grande cuando nosotros lo hacemos por amor y no por obligación. Dios siempre se mueve por fe y no por religión. Debemos entonces de dejar lo viejo. Lo viejo no entra en lo nuevo de Dios. Estoy hablando del pasado, de esa manera de conducta, manera de vivir, manera de pensar, ¿verdad? Debemos aferrarnos siempre a lo nuevo. Aunque se levante el enemigo, nos aferramos a lo nuevo de parte de Dios. Israel salió libre de Egipto. Todos conocemos la historia de cómo Dios destrozó a Egipto. En un año destrozó, con las 10 plagas lo destrozó. Israel salió poderoso, ahí salió victorioso. Pero el faraón salió enseguida a perseguirlo. A los poquitos días, luego que lloraron, dijeron, pero ¿qué hemos hecho? Hemos dejado de salir a los israelitas para que nos sirvan. ¿Y ahora quién va a hacer los ladrillos? ¿Ahora quién va a hacer las cosas? No, vamos a agarrarlo y que vuelvan. Vamos, salimos tras ellos. Dios nos da una nueva vida, ¿verdad? ¿Y vos te pensás que el diablo se va a quedar contento? Ay, se me fue uno. Se me fue uno a vivir una vida de abundancia, como le dice Dios. Ahí, ¿te pensás que el diablo se va a quedar contento? Ahí. No, como el mismo faraón que se levantó y fue a buscar ahí al pueblo de Dios, ¿verdad? Para hacerlo volver, y él pensó, el faraón tonto, pensó que ya está, que lo tenía ahí en una emboscada, ahí porque tenían el mar rojo delante, el desierto por los costados, las montañas, y el Egipto que venía de ahí con todo su ejército, pensó que lo tenía, se levantó, pero no sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel, y Dios abrió el mar rojo ahí, el pueblo de Dios pasó en seco, y después ahí eso mismo que fue de bendición para el pueblo de Dios, fue de maldición para el faraón, porque murió ahogado. Claro que el diablo se va a levantar, ¿verdad? Se va a levantar porque va a intentar frenarte, va a intentar que tú te frustres, va a intentar que tú ahí te sientas triste, que te sientas mal, para que abandones la nueva vida que Cristo tiene para vos. Pero quédate tranquilo que Dios te va a dar la victoria. Que así como hizo que el mar rojo se abriera delante del pueblo de Dios y ellos cruzaran en seco y le dieran la victoria, de la misma manera Dios te va a abrir un nuevo camino y te va a dar algo nuevo y te va a dar la victoria. Y esos enemigos que estaban siguiéndote, que venían tras tuyo, que te seguían, ya no lo verán. Porque dice el Señor que cuando ahogó al pueblo de Egipto, dice, esos egipcios que vienen tras ustedes no lo van a ver más, simplemente marcha. O sea que simplemente, que nos dice el Señor, aferrémonos a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Amén. Aunque se levante el enemigo, aunque de repente también estemos en un lugar cómodo. Puede pasar. Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo y antes de llegar a la tierra prometida pasó por varios oasis. Pasó por varios lugares ahí donde había palmeras, ¿verdad? Donde había agua, donde había sombra, donde había todo, era bonito. Ahí era un paraíso, era para armar la hamaca paraguaya, colgarse entre las palmeras y acá nos quedamos, Moisés. Pero sin embargo, aunque era bonito, aunque era lindo, ese no era la tierra prometida. Ese no era el lugar. Mientras luchas por tu propósito, mientras luchas aferrándote a lo nuevo que Dios tiene para ti, Dios te va a dar un descanso. Pero no te acomodes porque todavía falta para llegar a la tierra prometida que Dios te dio. Todavía falta. No te acomodes, no desarmes la valija, mira que el viaje continúa, le tenía que decir Moisés. Algunas tribus de Israel también se quedaron del otro lado del Jordán. Luego de 40 años ya se pusieron ahí sobre la tierra de Gosén, si mal no recuerdo. Ahí, si no, de este otro lado, Gosén, antes de Jordán, no recuerdo bien cómo se llamaba la tierra, pero se quedaron ahí. Era una tierra linda, ¿verdad? Tenían ganado, tenían todo. Pero no era la tierra prometida, no era la tierra por la cual Dios los había sacado y se la iba a dar. Puede que estés cómodo ahora,
Pero si dentro tuyo hay algo que te dice que te falta algo, ¿verdad? O sabes que esto no es el propósito de Dios, sigue peleando, sigue batallando en oración, sigue clamándole al Señor, ¿verdad? No te acomodes, aférrate a lo nuevo que viene de parte de Dios. Aprovecha, sí, descansa en este oasis, sí, descansa, toma fuerza, pero sigue peleando por lo tuyo y ten confianza que Dios te va a dar lo nuevo, porque Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos aferrándonos a lo nuevo, ¿verdad? Y eso nuevo va llegando a nuestras vidas a medida que vamos cerrando etapas. A medida que vamos cerrando etapas en nuestras vidas, vamos alcanzando lo nuevo. A veces parece que andamos en círculo, ¿verdad? Que andamos en círculo, que no avanzamos, porque hay una etapa que hay que cerrar y no la queremos cerrar o no nos damos cuenta que tenemos que cerrarla, ¿verdad? Y no avanzamos, nos quedamos ahí. En nuestra etapa de aprendizaje, por ejemplo, no podíamos ir al liceo sin pasar por la escuela. Bueno, antes de ir al liceo, teníamos que pasar por la escuela. Y no podemos pasar de la escuela a la facultad sin antes pasar por el liceo. Hay etapas que necesitamos, ¿verdad? Nuestro aprendizaje era necesaria. En la escuela, por ejemplo, cuando comenzamos la escuela, quedaba atrás la etapa de los pañales, ¿no? Porque normalmente en la escuela ya con 5 años ningún niño va con pañales, ¿verdad? Esa etapa quedó atrás, quedó allá atrás. Y en el liceo quedó atrás la etapa del llanto. Cuando vamos al liceo es muy distinto, los niños del primero, ya David que el año que viene con corbatita, ahí todo pulito el primer día, ahí, pero mamá va a tener que ir un poquito de lejos, ¿verdad? El llanto que vemos en la escuela en los primeros días de que los padres dejaban a sus hijos y los niños lloraban porque no se querían llorar, en el liceo esa etapa no se ve, hay etapas que se van cerrando, ¿verdad? Ahí. Y como cristianos, nosotros también tenemos que pasar por ciertas etapas para alcanzar lo nuevo de parte de Dios. Por ejemplo, la etapa de ir conociendo al Señor. Empezamos en el camino del Señor y comenzamos a conocerlo. ¿O me va usted a decir que usted hoy conoce menos al Señor de que lo conoce cuando se encontró con Él? Lógicamente que hoy lo conocemos más, ¿verdad? A lo primero conocemos a ese Señor que nos salva, que nos da paz y comenzamos a experimentar una paz que no la teníamos antes, ¿verdad? Pero después vamos conociendo otras facetas más de parte del Señor. Y creo que esta etapa nunca la vamos a terminar, solamente cuando Cristo venga, ¿verdad? O cuando partamos con el Señor. Ahí se cerrará esa etapa porque ahí lo vamos a conocer tal cual es. Mientras estemos acá, cada día tenemos algo más por conocer al Señor. Pero también está la etapa de ir sanando heridas. Muchos de nosotros, ¿verdad? A veces llegamos a los pies de Cristo heridos, con una vida lastimada, con una vida llena de heridas, ¿verdad? Que Cristo necesitaba sanar, que Cristo necesitaba curar, ¿verdad? Que nosotros necesitábamos que Cristo nos sane. Y antes de recibir lo nuevo de Dios, es necesario también recibir el bálsamo de Dios. El bálsamo ese del Señor que nos cura, ¿verdad? Por ejemplo, en las relaciones sentimentales. ¿Vieron que hay un dicho que dice un clavo saca otro clavo? ¿No? Es mentira, no lo crean. Y no podés empezar una nueva relación, ¿verdad? Si no sanás la relación que tenés anteriormente, que anteriormente tuviste. Si no sanás, no podés tener una nueva. Necesitas que sea Dios sanando, ¿verdad? Tus heridas, pasando ese bálsamo nuevo, ahí fresco, ¿verdad? Que sana, que cura nuestras heridas para comenzar otra nueva relación. Y lo veo, por ejemplo, en el tema ahí de mis padres. Siempre le dije que mis padres se separaron, ¿verdad? Mi padre rehizo su vida. Mi madre hasta el día de hoy se sigue recordando a mi padre. Porque no sanó su corazón, ¿verdad? No sanó. Y sí, intentó tener otras relaciones, pero no caminó. Porque no se acostumbró, no sanó, porque un clavo nos saca otro clavo. Así que también tenemos que ir cerrando etapas en nuestra vida para ir teniendo lo nuevo de parte de Dios. Amén. Sigamos sanando. La etapa del perdón también. No podemos entrar en lo nuevo de Dios con un corazón lleno de rencor. No podemos. Tenemos que liberar perdón. Necesitamos liberar perdón, aunque a nuestro entender la persona a quien perdonamos no se lo merezca. Aunque a nuestro entender la persona que tenemos que perdonar, ¿verdad? Digamos, pero no se merece, perdón, mirá lo que me hizo. No importa, porque no es por ella, es por vos. Es por uno, porque si uno no libera, perdón, hay un rencor, hay una raíz en el corazón, un árbol que se está haciendo, ¿verdad? Y que no te deja alcanzar lo nuevo de parte de Dios. Por eso perdonemos.
O pidámosle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque a veces no es fácil, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta eso, que para recibir lo nuevo de Dios, muchas veces vamos a tener que perdonar, ¿verdad? Y a veces damos vuelta, Dios nos hace dar vuelta para que tengamos y diga, perdona, libera ahí el perdón. Amén. Lo nuevo de Dios va a hacer que nos vuele la mente, que nos deje ahí con la boca abierta. Muchas veces pensamos que Dios va a hacer algo igual al que lo hizo antes. Cuando comenzamos el camino del Señor, estoy seguro que más o menos pasa así por casi todo, ¿verdad? Que tenemos una dificultad y oramos y al toque. Al toque no sé, necesitamos un trabajo, el Señor da un trabajo y al toque viene el trabajo. Ahí, al toque. Y después caminamos en el Señor, vamos caminando y de repente nos puede volver a faltar trabajo y ya está. Oro y viene así al toque. Orar tranquilamente, ayunar tranquilamente si querés, porque Dios te va a dar un trabajo, pero no lo va a hacer de la misma manera que lo hizo hace un tiempo atrás. Dios siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso siempre digo, miramos los evangelios y vemos de la manera distinta que el Señor sanaba a los enfermos. A los ciegos les escupía, le hacía barro, les metía el dedo en los ojos así, a otro le decía ve, ahí, a otro le ponía barro y le decía ve y lávate en tal cosa, a otro lo levantaba, ahí Pedro ahí miraba al cojo de nacimiento y dice lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate. Nunca era de una manera igual, siempre era algo diferente, siempre era algo innovador. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios sigue sanando, claro que sí, Dios sigue restaurando, Dios sigue liberando, solo que la forma de realizarlo lo hace de una forma diferente. Va a ser algo diferente siempre en nuestra vida porque Dios es un Dios innovador. No es un Dios de rituales, sino que es un Dios innovador. Él hace nuevas todas las cosas. No se acuerdan de las cosas pasadas, sino que vean lo nuevo que va a hacer el Señor. El vino nuevo siempre se pone en los nuevos. Era la discusión que tenían ahí. Por eso cuando Jesucristo vino vino a la tierra y comenzó a predicar y comenzó a sanar enfermos y comenzó a resucitar muertos, a liberar endemoniados, quedaron todos con la boca abierta. Y porque estaban acostumbrados a una religión, ¿verdad? No vieron que Dios estaba obrando. Y por eso el Señor le dice, ¿no? Lo de nuevo se pone, el vino nuevo, perdón, se pone en los nuevos. Porque lo viejo, ¿verdad? No puede recibir lo nuevo. Y a veces nos estancamos, pensamos que ya conocemos al Señor, ¿verdad? Como hablábamos el otro día, nuestra religiosidad a veces nos impide tener lo nuevo de parte de Dios. Por ejemplo, yo sé que así le ha pasado mucho. Cuando tuvimos algunos pastores, un tiempo ahí en Flor de Maroña, ellos eran de saco y corbata, ¿no? Del saco y corbata, que se predicaba con saco y corbata, ¿verdad? Y yo sé que de repente hay algunos que ir de repente a una iglesia ahí donde el pastor no esté de saco y corbata, como que, de hecho, no hay saco y corbata acá, ¿no? Y va chocando un poco, ¿verdad? Y de repente hoy en día que estamos en la era digital, ¿verdad? Que todo ahí, que viene y te dice, vamos a leer la palabra del Señor y te agarran el celular, y a veces uno que medio, yo soy bien del papel, yo soy bien del papel, ahí, como que, y esto, ahí nos ponemos como que religiosos, ¿verdad? Y si Dios de repente hace algo, decimos, esto no es de Dios, ahí nos ponemos fariseos, ahí nos ponemos, pero sepamos reconocer lo nuevo que viene de parte de Dios. Amén. El otro día le compartía que no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios nos va a empezar a sorprender y dejarnos con la boca abierta, que Dios va a empezar a hacer cosas que ni antes se habían visto. ¿Verdad? Que ni antes, cosas como leíamos el otro jueves en los evangelios que decían, ni aún en Israel se ha visto tal cosa que sea esto, bueno, van a empezar a decir, ni aún en Sauce no se ha visto este mover de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo. Dejémonos sorprender por el Señor. Siempre, como le digo, ¿no? Siempre dentro de acá, siempre dentro de los límites de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero Dios nos va a dejar a fascinar, como dice Pablo de los Gálatas. Nos va a fascinar, pero en el buen sentido. ¿Verdad? Vamos a quedarnos asombrados de las cosas que Dios va a hacer. Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas, pero para poder disfrutar lo nuevo de Dios es necesario dejarlo bien. Dios nos conoce, Dios sabe que somos fallos,
Dios sabe que fallamos. Pero no podemos andar por la vida fallando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Dios tiene misericordia. Pero debemos de tomar la decisión de un día decir, esto no entra más en mi vida. Yo quiero lo nuevo de parte de Dios, yo quiero lo mejor que Dios tiene para mi vida, y esto sé que me está impidiendo que yo crezca, que me hace estar así un día bien, un día mal. No, esto entonces lo tengo que dejar. La decisión siempre es nuestra. Dios te da la oportunidad de hacer. ¿Es bueno recordar las épocas mejores de nuestras vidas? Claro que sí. Lo que no es bueno es que nos anclemos en el pasado, porque el pasado no vuelve. Como dice el dicho, lo pasado pisado. Es cierto que Dios restaura nuestro pasado, claro que sí, lo restaura, pero no lo restaura porque nosotros estemos ahí pensando, Señor, y esto, no, sino que lo restaura por amor. Él nos restaura el pasado, nos da un futuro de esperanza para que disfrutemos el presente. Amén. A veces no estamos disfrutando el presente, tenemos que aprender también a disfrutar el presente que Dios nos da, ¿verdad? El vivir anclado en el pasado, pensando en cosas que pasaron, en cosas que pudieron pasar y no pasaron, ¿verdad? Nos llevan a que no disfrutemos del presente que tenemos. No será el presente que queramos, pero aprendamos a disfrutar del presente que tenemos. Aprendamos a disfrutar de nuestra familia, aprendamos a disfrutar de nuestros hijos, aprendamos a disfrutar de nuestros nietos, ¿verdad? De nuestros padres. Porque de después el padre y la madre se van. ¿Y a dónde lo vas a ir a disfrutar? Al cementerio, ¿no? Disfrútalo en vida. Disfrutemos en vida, ¿verdad? Disfrutemos el presente que tenemos. Todo el tiempo tiene su parte buena. Todo tiene su parte buena. Hay partes que podemos disfrutar. Que nuestro pensamiento sea como el del apóstol Pablo, olvidando el pasado, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos adelante. Si nos han lastimado, perdonemos. Perdonemos. Todo el pasado olvidemos, ¿verdad? Si nos han lastimado, perdonemos y olvidemos. Porque de eso se trata el perdón. De eso se trata, porque Dios nos perdona, por ejemplo, y no está al otro día recordando las fallas que hicimos, sino que esa falla Dios ya nos perdonó. Dice la Biblia que se olvida que nos perdonó. O sea que Él no las trae en memoria, no trae esa falla nuevamente a la conversación. O sea que nosotros también, si liberamos perdón, ya está, olvidémonos del asunto. Necesitamos avanzar, conquistar lo que Dios tiene para nosotros, pero dejemos lo viejo. Dejemos lo que nos sirve atrás. Cuando Dios llamó a Abraham, por ejemplo, le dijo que fuera solo. Vete de tu casa y de tu parentela, ahí a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Llevó a su padre, llevó a su sobrino con toda su familia, ¿verdad? Y Dios no lo comenzó a bendecir, Dios no le comenzó a mostrar lo que él tenía hasta que quedó solo. Hasta que él quedó solo, que Lot se apartó de él y todo. Hay que primero muere su padre, después Lot se aparta y dice, ahora pon tu mirada y ve hasta dónde llega tu mirada, que hasta ese lado te voy a bendecir, le dice el Señor, ¿verdad? Hasta que no quedó solo, hasta que no había nada que lo atara al pasado, Dios no lo comenzó a bendecir. Muchas veces los pensamientos del pasado son ataduras que nos impiden conquistar lo nuevo de Dios. Muchas veces esos malos recuerdos, ¿verdad? O buenos recuerdos nos impiden alcanzar lo que Dios tiene por delante, que siempre lo que Dios tiene para adelante por nosotros es lo mejor. Avancemos, conquistemos, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante nuestro. Avancemos, conquistemos, abracemos lo nuevo que viene de parte de Dios para nosotros. Avancemos. Ahora en que estamos avanzando como iglesia, bueno, ahora vamos a avanzar y vamos a conquistar ese local propio, vamos a conquistarlo. Después vendrán otros sueños, después vendrán otras etapas. Eso es la parte grupal como iglesia, pero abraza tu sueño con el Señor. Cada uno de nosotros Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cada uno sabe cuál es el propósito que tiene. Bueno, aférrate a eso, aférrate a lo nuevo que viene de parte de Dios para ti y deja el pasado atrás. Ya el pasado no lo vamos a poder cambiar. Muchas veces recordamos ahí con nostalgia y dicen, ay, no hubiese hecho esto, no hubiese hecho lo otro, pero ya lo hiciste, ya lo dijiste, ya está. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón, pero avancemos. Olvidando lo que queda atrás, avanzando hacia adelante. Amén. Sigamos siempre firmes. Una nueva casa nueva, vida nueva, hermano. Lo que quedó atrás, ya está. Si hubo que hay que perdonar, perdona, pero avanzamos junto con Cristo.
Pablo, ya está. Es tiempo de decir, ya está, hasta aquí. De decir, me aferro a ti. Si no, no vas a poder conquistar lo nuevo que tiene Dios para ti. No vas a poder conquistar lo que Dios tiene para ti. No vas a poder ver lo que Dios quiere hacer con tu vida y con tu familia. Hay que dejar el pasado atrás, hay que dejar la vieja vida atrás. Amén. Cosas que no ayudan, cosas que no edifican, ¿verdad? Que sabemos que están mal. Sabemos que sí, Dios tiene misericordia. Claro que sí, que Dios tiene misericordia, que Dios nos perdona. Nosotros lo sabemos, nosotros lo experimentamos, Cristo. Soy alguien que sé del amor de Dios, que sé del perdón de Dios, porque Dios perdona. Pero no andemos así, estúpido. Un día allá arriba y después allá abajo y Señor y... No, decidamos, como hizo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ni me quiero acordar ahí. Miro hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. En este tiempo. Amén. Porque Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar esta tarde, noche. Ya vieron que ya los días ya son más largos, no sé si se dieron cuenta, ¿no? Aquellos que madrugan saben, ¿verdad? Que ya está amaneciendo más temprano y está oscureciendo más tarde, ¿verdad? Pero vamos a orar en esta hora, amén, para dejar todo atrás. Cada uno de nosotros sabe lo que necesitamos dejar atrás. Quizás sean costumbres, ¿verdad? Quizás sean amistades, amén. A veces el Señor nos saca. Yo recuerdo bien cómo me sacó de la amistad de que no edificaba mi vida. Pero a veces está en nosotros la decisión de que hay amistades que no están edificando mi vida, ¿verdad? Y que necesito dejarla. Es tiempo para avanzar, para conquistar. Quizás sean pensamientos ahí que vienen en nuestras vidas, quizás sean malos recuerdos. Ahí es tiempo de dejarlo todo atrás. Si necesita que el Señor sane tu corazón, pídele al Señor que envíe ese bálsamo, que sane tus heridas, porque para eso es nuestro pastor. Él es el que sana nuestro corazón, Él es el que sana nuestras heridas, no solo las heridas físicas, sino las heridas del alma, la que nadie puede llegar ahí, y el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos da paz, nos da descanso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Señor, en esta hora por tu presencia, agradecidos por tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tú tienes algo nuevo, algo bueno, algo agradable para nosotros por delante, Señor. Tú tienes esa tierra prometida, Señor, delante nuestro, Señor. Padre, pero necesitamos, Señor, en este tiempo, Señor, dejar atrás nuestro pasado, Señor. Quizás, Señor, el pasado se ha levantado en nuestra vida y viene ahí como faraón, persiguiéndonos, Señor, Padre, levantándose en lucha, en dificultades, Señor, que nos hacen decaer, que nos hacen desfallecer, que nos hacen quizá por momentos tirar la toalla, Señor. Padre, en esta hora, Señor, reprende, Señor, toda artimaña del diablo, Señor, de nuestras vidas, Señor, sean pensamientos, sean, Señor, en situaciones, sean en dificultades, Señor, sea lo que se haya levantado en nuestras vidas, Señor, derrótalos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahógalos, Señor, como ahogaste, Señor, el ejército ahí del faraón en el mar rojo, Señor. Ahoga a nuestros perseguidores, Señor. Ahoga a nuestros enemigos, Señor. Padre, que podamos entrar libres, Señor, en lo nuevo de parte de Dios. En lo nuevo que tú tienes para nosotros, Señor, como iglesia, Señor, y como hijos tuyos, Señor, a cada uno en particular, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice nuestras vidas, Señor. Fortalécenos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Fortalece nuestras vidas, Señor. Padre, que podamos entrar en lo nuevo que tú tienes para nosotros, Señor. Que podamos verte como un Padre, Señor. Como un Padre amoroso, como un Padre que nos ama, como un Padre que nos está esperando ahí con los brazos abiertos, Señor, para abrazarnos. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que sientamos tu abrazo, Señor, en esta hora, mamá. Abrázanos, Señor.